Hola a todos. Hace muy poco he decidido hacer un vídeo sobre Chile y la situación del pueblo chileno, y como respuesta he recibido cientos de mensajes de bolivianos y gente de otros países que me están pidiendo que, por favor, haga un vídeo sobre Bolivia. Es un país que ya he visitado este mismo año, al cual le he cogido muchísimo cariño y desde luego quiero comprometerme con su causa. El país está viviendo una situación realmente crítica en este momento y por ello voy a hacer un vídeo basándome en toda la información que me han ido pasando mis seguidores para hacer un vídeo lo más objetivo posible que ayude a comprender un poco la situación. Así que vamos allá. Para conseguir entender lo que está ocurriendo en Bolivia, vamos a tener que remontarnos a principios de siglo y así ponernos en contexto. Bolivia es un país que vuelve a la dictadura después de los años 80. Es un país que vivía en una dictadura militar, como lo hacían la mayor parte de los países latinoamericanos. Lo que hace es instaurarse un modelo neoliberal en el cual distintos partidos políticos a cargo de familias corruptas se hacen cargo del gobierno en la década de los 90 y 2000. Principios de los 2000. En esta época, la pobreza de Bolivia, de la gente del campo de Bolivia especialmente, era altísima. De hecho, el país estaba en la cola de pobreza de Latinoamérica justo después de Haití. En toda la historia boliviana, la parte que más ha sufrido es la clase indígena, quedando totalmente relegada y siendo prácticamente invisibilizada para el resto de la población, cuando es un sector enorme, es un 60% de la población de Bolivia la clase indígena. Os dejo el fragmento de un discurso de la primera chola que pudo llegar a ser diputada en Bolivia. Cuando decimos chola, nos referimos a una mujer indígena que es migrante en la ciudad. Su nombre es Remedios Loza y fue condecorada antes de morir. En este fragmento lo que hace es hablar sobre la situación de las cholas, también los indígenas y los obreros en todo el siglo XX. Los derechos de todas nosotros y nosotros. ¿Quién tenía el poder? ¿Quién podía hablar por los medios de comunicación con un castellano académico? ¿Una chola? ¿Un obrero? ¿Un campesino? Era la nación clandestina, la que estaba bajo las alfombras, porque los señoritos no podían sentarse con los indios y con las cholas. Las cholas sirvientas. Si queréis ver el resto del vídeo lo tenéis en la descripción. Todo esto duró hasta el año 2003, que fue el año en el cual el pueblo, las clases pobres y populares derrocaron al último gobierno neoliberal. Esto lo hicieron a la cabeza de la ciudad del Alto. El Alto es un lugar que está pegado a Bolivia y donde viven la mayoría de los campesinos que vienen a trabajar a la ciudad. El Alto está pegado a la misma ciudad de La Paz y vive una situación de pobreza bastante extrema, especialmente en el pasado. Y algunos minibuses detrás de ellos. Y la gente aquí, más o menos un número de más de 500 personas están reunidos para poder reforzar esta barricada. Aquí en la avenida Bolivia hace unos 20 o 25 minutos han bajado dos cisternas cargadas de gasolina con la cual han gasificado a toda la zona. Hay un muerto de un niño, el nombre es Alex Mollericona, de 5 años, y hay varios heridos. De ver unos fragmentos de lo ocurrido en el año 2003. Si os interesa el resto de este vídeo os lo dejo también en la descripción. Acontecido todo esto en el año 2003, fue en el 2005 cuando salió elegido presidente Evo Morales, un dirigente campesino cocalero que en su momento se enfrentó a estas pocas familias que tenían el poder en Bolivia. Morales ganó en el 2005 con un 53% de los votos y lo que hizo fue modificar los contratos de los hidrocarburos para generar unos mayores ingresos en el país. Este fue uno de sus actos más significativos, pero lo más importante que hizo fue el desarrollo de una nueva constitución. Lo que hizo este cambio fue fomentar la inclusión de los indígenas dentro del escenario político y social de la época. Entonces todo el racismo que llevaba este tiempo arrastrando Bolivia parecía que por una vez estaba empezando a subsanarse.
Fue en el año 2009, 4 años más tarde, cuando Evo Morales fue reelegido, elegido por segunda vez con un 54% de los votos de Bolivia. La gente en general estaba satisfecha con la gestión de gobierno de Evo Morales, pero existía una ciudad que es la de Santa Cruz, está situada al oriente de Bolivia y es la ciudad más industrial. No estaban tan de acuerdo con las elecciones de este presidente. Ocurrió que Morales de alguna forma consiguió ganarse a esta región gracias a las gestiones que estaba haciendo a nivel económico, porque consiguió durante estos años situarse como el país que mayor crecimiento económico estaba teniendo en todo Latinoamérica. Y es que Evo Morales, con su forma de gobernar, consiguió que por tercera vez en el año 2014 fuese reelegido, y esta vez con un 64% de los votos. Y es que legalmente no podría llegar a ser elegido más de una tercera vez. Quiero decir, esta es la última vez que tendría que poder ser elegido Evo Morales. Y es que durante esta gestión, a partir de 2014, empezaron a salir a la luz un montón de casos de corrupción por parte de su gobierno, pero también de despilfarro económico, siendo el caso más llamativo cuando, por ejemplo, mandó construir un museo sobre él mismo que costó una verdadera millonada. Y es que todo este gasto innecesario, unido a la corrupción por parte de los funcionarios del gobierno de Morales, lo que estaban haciendo es dejar de lado temas que realmente son importantes y principales, como es la salud de su propio pueblo. Una vez más, voy a dejaros en la descripción del vídeo 2 enlaces, uno de ellos para que veáis qué es el museo del cual os hablo y otro sobre la salud en Bolivia. Y ocurre que, cegados por el poder, los masistas, que es como se les llama a los del movimiento al socialismo, se encargan de buscar la forma de poder continuar y no salirse del gobierno. Y es que la nueva Constitución del 2009 les había prohibido salir reelegidos en las siguientes elecciones. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se inventan un referéndum. Este referéndum se celebra el 21 de febrero de 2016 y lo que les permite es modificar el artículo 168 de la Constitución Política del Estado. Este referéndum lo que haría sería dar luz verde al presidente y al vicepresidente para salir reelegidos una vez más. Pero es que el referéndum tuvo unos resultados de un 51,3% de personas que dijeron que no. Bueno, y parecía que la voz del pueblo iba a ser escuchada, que iba a ser suficiente con los votos que decían que no a ese referéndum, pero el gobierno de Evo Morales y con sus cuestionados ministros decidieron buscar una forma alternativa de conseguir quedarse en el gobierno una vez más. Lo que hicieron fue buscar una forma legal de reelegirse. Entonces apelaron a la Convención de los Derechos Humanos de Costa Rica, en cuyo artículo 23 lo que decía es que toda persona tiene derecho a convertirse en potencial candidato a la autoridad de un país. Os dejo una vez más el enlace en la descripción. En este momento ocurre que el gobierno de Evo Morales tenía el acceso a todos los poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y también el electoral. Y siendo así, pues el binomio Evo Morales y Álvaro García Linera fueron habilitados para las elecciones que iba a haber el 20 de octubre de 2019. No sé si nos ha quedado claro lo que he explicado hasta ahora. Básicamente, el gobierno de Evo Morales no tenía ningún derecho a presentarse en las elecciones por cuarta vez. Y entonces ha habido todo tipo de revoluciones durante estos 2 años y de protestas para que este gobierno no fuese habilitado. Sin embargo, la gente pues fue a votar de una forma democrática y pacífica este mismo 20 de octubre de 2019. Durante todo el año 2019, la intención era de presentar un solo candidato a Evo Morales. De esta forma, lo que se haría es evitar la dispersión de los votos. Hubo, sin embargo, 8 candidatos más, aparte de Evo Morales, siendo Carlos Mesa el historiador, el candidato con más posibilidades de hacerle frente. El historiador Carlos Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este fue el último presidente neoliberal derrocado en el 2003. Carlos Mesa, en octubre de ese mismo año 2003, decidió abandonar su cargo para también mantenerse al margen de los asesinatos que llevaban ocurriendo. Bueno, y volviendo a este 2009, ocurre que la noche de la votación, el 20 de octubre, se debían entregar los datos de conteo rápido para saber quién había ganado las elecciones. Ocurrió que se presentó únicamente un 83% de los datos y Evo Morales ganó con 6 puntos sobre Carlos Mesa. Evo Morales tenía un 43% y Carlos Mesa un 37%.
Esto lo que hacía era dictar una segunda vuelta entre ellos dos, porque es que o ganas con más de un 50% o por lo menos tiene que haber una diferencia de 10 puntos, lo cual no era el caso. Salió primero el candidato Mesa celebrando la inminente segunda vuelta, porque estadísticamente es muy improbable que cambien los datos de conteo rápido. Morales en cuenta, teniendo ese resultado del conteo rápido, esas cifras que dieron, salió festejando una victoria. Festejando una victoria. Es decir, ¿cómo puede festejar una victoria si los datos de conteo rápido se han paralizado al 83% y solo tenía 6 puntos de diferencia? Él no podía saber que había ganado. Y entonces, claro, se creó un gran escepticismo y fue Mesa quien llamó a su gente para que hiciesen vigilia en las puertas de los tribunales electorales y así estar defendiendo su voto y asegurándose de que no hubiese trampas. Fue a las 8 de la noche del día 21 de octubre cuando volvió a reactivarse el conteo rápido. Entonces, cuando esto ocurrió, salieron unas cifras de un 95% y ya había una diferencia de un 10,2% de Morales sobre Mesa, lo cual le hacía ganador de las elecciones. Por tanto, al haberse reactivado el mismo conteo rápido, no hacía falta ir a una segunda vuelta, sabiendo que Morales había ganado. Estoy llamando a la movilización de comunidad ciudadana, de los comités cívicos, de los partidos políticos y del CONADE para que estemos en todos los tribunales departamentales electorales y aquí en el Tribunal Supremo Electoral con la fuerza de la gente para exigir que no se trate de repetir un nuevo 21 de febrero de 2016. ¿Qué ocurre? Que saliendo este resultado y habiendo habido este proceso tan extraño, la gente se empezó a movilizar, entonces se rebelaron, quemaron 3 tribunales departamentales, empezaron las marchas y los bloqueos y lo que hacían era exigir una segunda vuelta y que se respetase el voto de los bolivianos. 2 días después, el órgano electoral lo que hizo fue enviar los datos del conteo, voto por voto, y claro, se le daba la victoria a Morales, que tenía un 47 y pico % de los votos frente al 36 y pico de Mesa. Entonces, claro, salió como ganador de las elecciones Evo Morales. Y es que recordemos que había habido un parálisis de todo un día en el conteo rápido. Y entonces algunos ingenieros de sistemas y matemáticos empezaron a demostrar que había bastantes pruebas que decían que había habido un fraude en las elecciones. Cuando lo explique, no sé, tal vez no se entienda bien de la primera por qué es doloso y por qué es tan grave. Efectivamente que hay los mismos números y las mismas letras que llenan estas actas electorales. Fíjense el número 5, el número 3, el número 7. No deberían haber diferencias en los promedios de estos resultados, sobre todo si tengo poblaciones que son heterogéneas geográficamente. Y es que entonces todas las personas que apoyaban a Mesa empezaron a salir a la calle y a bloquear las mismas en ánimo de protesta. Y esta vez, en vez de pedir una segunda vuelta, cambió la consigna y lo que quisieron pedir es una anulación de todo este proceso electoral y que se diesen unas nuevas elecciones. Y lo que hizo Morales, con su característica soberbia y desinformación, fue lanzar mensajes muy peligrosos con los cuales estaba diciendo que las personas del campo debían salir a hacer respetar su voto. Este mensaje lo que hizo fue enfrentar a los bolivianos, un desastre, y es que lamentablemente volvió a despertar algunos sentimientos de racismo que llevaban latentes en Bolivia desde hace muchos años. Este mensaje lo que hizo fue generar enfrentamiento entre los bolivianos y despertar un racismo que no debiera haber, pero que lamentablemente lo que hace es generar conflicto entre las clases medias citadinas. Después de una semana de los resultados, Evo Morales lanza mensajes totalmente desatinados e irresponsables. Llama a los grupos afines para que cerquen las carreteras de las distintas ciudades y de esta forma evitar que lleguen los alimentos y poniendo a prueba a las personas para ver si aguantan sin ese abastecimiento. También lo que hace es provocar en paralelo que funcionarios de las oficinas del Estado vayan a desbloquear estas carreteras y entonces genera un conflicto social y las protestas que eran pacíficas dejan de serlo por lo que él mismo ha estado provocando.
Y es que por otro lado están las personas que viven de los ingresos del día a día y que hacen su comercio en la ciudad. Entonces estas personas, con los bloqueos que se están dando, no son capaces de sobrevivir y lo que hacen es enfrentarse también a su manera para evitar que haya estos bloqueos. Por tanto, esta situación, que es realmente desastrosa, que lo que está provocando es que sea el propio pueblo el que se está enfrentando entre sí, viene provocado por unas elecciones fraudulentas. Más bien en las ciudades, dejen de perjudicar con paros. Si quieren, he escuchado yo, si quieren paro no hay problema, nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar, a ver si aguanta. Estamos perjudicados aquí todos los que trabajamos en diferentes sectores. ¿En qué sectores trabajan? Trabajamos albañiles, choferes, panaderos, ¿ya? Transporte pesado, los volcateros, todo eso nos está perjudicando. Nosotros día por día ganamos, ahorramos para pagar al banco, ahorramos para mantener a la familia. Habéis visto algunos planos mientras hablaba de Morales pidiendo cercar las ciudades y también del pueblo cansado de estos bloqueos. Lo que voy a hacer es dejaros el vídeo completo en la descripción también. Y es que cada día están saliendo más pruebas de que estas elecciones fueron un verdadero fraude. Están saliendo muchas entrevistas a personas que hicieron estudios y está habiendo incluso personas que están abandonando sus puestos. Son entre ellos altos funcionarios del órgano electoral, para que os hagáis a la idea. Os dejo el ejemplo de un vídeo en la descripción. Y esta decisión totalmente precipitada de la sala de no publicarlo y hacerlo un día después y provocarnos una situación tan compleja como esta. Entonces, ¿qué sentido tenía que nosotros suspendamos la transmisión, el TREP? Absolutamente ninguno. Y es representado de manera continua. Revisemos la decisión, no se lo hizo. Y yo creo que mi renuncia va a facilitar que se resuelvan los problemas que se están presentando en el país. Ese es mi mayor deseo, siempre yo estaré a órdenes de mi Bolivia. Hay una organización de los Estados americanos, la OEA, que se reconoce como la entidad supranacional de máxima importancia de las Américas. Se trata de una especie de Unión Europea. Pues bien, esta organización estuvo presente desde el día 20 de octubre hasta el día 21, cuando se realizaron las elecciones, y lo que hicieron fue salir dando una conferencia de prensa y diciendo que había una serie de irregularidades en efecto en todo este sistema de votaciones. Lo que propusieron junto a la Unión Europea fue realizar un balotaje, es decir, una segunda vuelta. Sin embargo, el gobierno de Evo Morales insistía en proclamarse como ganador. Este proceso electoral se ha dado en condiciones muy complejas. Durante esta observación electoral hemos testificado la inequidad evidente entre las candidaturas. Ha sido notorio el uso de recursos públicos durante la campaña. A pesar de estas condiciones, la ciudadanía participó de manera pacífica, ordenada y masiva el pasado domingo 20 de octubre. Es fundamental que se respete plenamente la voluntad ciudadana, honrando los valores contenidos en la Carta Democrática Interamericana de la OEA. El Tribunal Supremo Electoral dejó de divulgar resultados preliminares con más del 80% de las actas escrutadas. 24 horas después, el tribunal presentó datos con un cambio inexplicable de tendencia que modifica drásticamente el destino de la elección y genera pérdida de confianza en el proceso electoral. Instamos a la autoridad electoral a que defienda decididamente la voluntad de la ciudadanía boliviana. Fue 10 días más tarde cuando, por la presión popular y la difícil coyuntura, el gobierno de Evo Morales dice que está abierto a hacer unas nuevas elecciones que estén encabezadas por la OEA y los distintos países. En realidad se trata de una auditoría de los comicios electorales en la cual, por supuesto, dicen que puede presentarse la oposición. Y ocurre que Carlos Mesa y los cívicos de Santa Cruz se niegan rotundamente a que se realice este recuento. Y es que este primero, Carlos Mesa, exige condiciones para la auditoría cuando los cívicos van más allá y se niegan a que se realice porque lo que piensan es que la OEA está a favor de Evo Morales, es pro Evo Morales y entonces desconfían de los resultados que puedan salir.
Os pido que me disculpéis este cambio repentino de luz, pero es que se nos está haciendo de noche ahora mismo, no estoy en ningún estudio y este es un tema de actualidad que tengo que grabar ahora mismo. Así que continuamos. Ahora mismo lo que se está pidiendo es directamente una anulación de las elecciones y que Evo Morales renuncie como presidente, ya que ha habido el 30 de octubre 2 fallecimientos de bolivianos como consecuencia de todas estas protestas. Las protestas de lunes y martes dejan más de 30 heridos, 5 de ellos de bala. La ONU llamó a detener la violencia callejera en forma urgente. Morales asegura que las protestas forman parte de un plan de golpe de Estado y ha llamado a sus seguidores a defender su voto. El gobierno propuso a Carlos Mesa sumarse a una auditoría internacional de las elecciones, pero el candidato presidencial y exmandatario centrista respondió que lo hará si Morales está dispuesto a no aceptar el resultado del Tribunal Supremo Electoral mientras se realiza la revisión. El vídeo con estos planos que habéis estado viendo os lo voy a dejar también. En definitiva, lo que está ocurriendo es que cada vez se está volviendo más complicado volver a una situación de paz en el país. Y es que nadie quiere ceder, al gobierno no le interesa que se hagan unas nuevas elecciones y también ocurre que a la oposición y a gran parte de la población no le interesa una nueva auditoría por parte de las entidades extranjeras. Lo que ocurre ahora mismo en países como Chile y como es Ecuador es que las personas han salido a la calle a manifestarse en contra de una situación principalmente económica que está afectando realmente a su población, pero es que en Bolivia es un país donde tiene una crisis político-social que lo que está haciendo es enfrentarse al pueblo, a bolivianos contra bolivianos. Y ocurre que es que a las cabezas de ambos bandos no les interesa ceder, entonces se está convirtiendo en una situación realmente preocupante. Y es que la situación es realmente triste en este momento, porque es que ha habido 2 fallecidos, pero es que también ha habido muchísimos heridos y personas que se están viendo muy afectadas porque no son capaces de desempeñar sus trabajos con normalidad. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues a mi parecer, la auditoría tendría que hacer unas nuevas elecciones que fuesen limpias, que fuesen transparentes. Entonces, en este caso, el pueblo boliviano sería el que decidiese si realmente quieren que se quede Morales como presidente o que sea Mesa el que salga elegido. Realmente pienso que Morales no tendría que ser elegido presidente porque no debiera tener el derecho a presentarse en estas elecciones. Pero sea como fuere, si realmente esta auditoría es transparente, se hacen unas elecciones y sale votado Morales o sale votado Mesa, el pueblo ya tiene que quedar conforme sabiendo que han sido unas elecciones transparentes. Por mi parte, este es el grano de arena que dejo a este país, Bolivia, ya que mis labores no me permiten desplazarme hasta ahí. Entonces lo que hago es utilizar esta plataforma, YouTube, para intentar transmitiros lo que a mí me han transmitido sobre lo que está ocurriendo y de esta forma intentar ayudar. Si queréis saber un poco más sobre mi trabajo o mandarme cualquier clase de información de mensajes privados, os animo a hacerlo a través de la plataforma Instagram o también podéis dejar comentarios aquí en el vídeo de YouTube. Los voy a estar leyendo y son de mucha utilidad, tanto de los bolivianos como del resto del mundo, porque yo no tengo la verdad absoluta ni muchísimo menos. Lo que hago es recabar información de las personas que me escriben y entre todos podemos intentar arrojar un poco de luz en estos temas de los cuales pues a veces es tan difícil informarse. Y es que lo que está ocurriendo en Bolivia y lo que ocurre en el resto de países de América y del mundo realmente está habiendo toda una revolución y eso lo que tiene que hacer es unirnos a los habitantes de este planeta. Estamos aquí juntos y lo que tenemos que hacer es apoyarnos y es mi intención con este vídeo. Me parece un importantísimo mensaje para terminar y es que utilicemos correctamente nuestras palabras porque podemos ayudar mucho con ellas a informar y también actuemos correctamente porque al final nuestros actos nos definen. Por último, quiero enviar un mensaje de apoyo al pueblo boliviano, que desgraciadamente por esta situación política se están viendo enfrentados. Entonces, por favor, permaneced unidos y hagamos lo posible porque cambie esta situación política, pero no con la violencia y con el enfrentamiento. Estamos con vosotros.